Bueno, pues el virus de la ira ya llegó a Ciudad de México, el de 28 días después, miren, ahí está. ¿Qué quieres? Ya me di cuenta ¿Quieres que seguir sí. peleando, Ya me di cuenta que sí. Ya lárgate, ya No vete. me voy a alargar, y a mí no me hablas así, Miren, Muévete miren, ya tiene entonces. el virus de la Ya, ira. muévete A de mí tu no me vehículo. hablas así, negro. Mueve tu vehículo, si no te tengo que. No me Miren, voy, miren, dije. Pues ya miren, vete, ya lo ya vete. tiene, ¿Qué es lo que ya lo quieres? tiene, o sea, ¿Qué es lo que ya se quieres hacer infectó. entonces? ¿Qué es lo que quieres hacer entonces? No, vamos a ponernos serios. Vamos a hablar de 28 años después, la película reciente de Danny Boyle, que es secuela de aquellas películas de 28 días después y 28 semanas después. Pero pues no podemos hablar de todo esto sin el padre del género, George Romero, ¿no? Que en el 68 con La Noche de los Muertos Vivientes prácticamente creó todo un género de cinematográfico, ¿no? El género de zombies, ¿no? Y aunque en el sentido más estricto de la palabra, eh, los de 28, los de la saga de 28 días después, no son zombies como tal. Bueno, pero también reinventó el género, ¿no? Esta saga. En ese sentido, bueno, pues este señor es el papá de todo eso. Los zombies, pues sabemos que viene desde una cultura haitiana, este, que hubo sincretismo con religiones africanas y también tiene que ver con el vudú. A lo mejor por eso esta Jimena, ¿no? Esta señora se volvió loca, ¿no? Y odia a la gente que no es caucásica. No, ya vamos a regresar a la seriedad. Entonces, bueno, vamos a checar esta línea del tiempo porque uh, un, aquí puse como en los videojuegos un par de historias que fueron muy relevantes en su momento, ¿no? Digo, George Romero sentó las bases de este género en el cine y se dieron cuenta las casas productoras que era muy, muy, muy redituable, ¿no? La Noche de los Muertos Vivientes recaudó 30 veces, más de 30 veces el presupuesto inicial, ¿no? Por eso es que este señor, pues, vaya, es el papá de todo, ¿no? Y ya en los años 90, este género pasó de manos de Shinji Mikami a los videojuegos, ¿no? Con los Resident Evil, ¿no? Y aquí es una cronología un poco curiosa, ¿no? En la, o sea, en la ficción del juego de Resident Evil, los eventos de los primeros juegos de Resident Evil, que son el 0, el 1, el 2, el Code Verónica y el 3, suceden en 1998, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya es a final de los noventas, que es el boom en popularidad del género de zombies, ¿no? Y luego 28 días después sucede en el 2002, en otro universo, ¿no? O sea, aquí lo puse junto, pero es en otro universo. Y pues obviamente en el mismo, luego en 2003, pues es 28 semanas después, ¿no? Eh, por ejemplo, el libro de Guerra Mundial Z, el libro, no la película, sucede en en la primera década de los años 2000 sin especificar, ¿no? Exactamente. Y en el 2004, pues ya, realmente para mí concluye Resident Evil, porque es el último juego en el que colaboró Shinji Mikami, el creador de la historia original de Resident Evil. Y fíjense cómo todos en este género todos plantean algo muy similar, ¿no? Por ejemplo, Resident Evil es una crítica contra las farmacéuticas, contra la acumulación de poder en manos de las farmacéuticas, cómo las farmacéuticas le empiezan a vender armas, ¿no? Bioarmas a los gobiernos, y hay cosas bien turbias ahí, ¿no? De hecho, el nombre en japonés es Biohazard, ¿no? Porque tiene más que ver con el factor biológico, ¿no? Y es el famoso virus tirano, ¿no? El virus T. Ya de ahí se sacaron de la manga un montón virus G, Pero el virus T, que es el virus tirano, es el que Umbrella, en secreto, ahí tienen sus laboratorios en la ficticia Raccoon City, ciudad mapache, se le sale de control, pero todo esto es por la avaricia humana, por la avaricia farmacéutica, por la avaricia de las grandes empresas, ¿no? Entonces, eso era lo innovador de los Resident Evil, de los primeros Resident Evil,
que hacían una crítica a las farmacéuticas, ¿no? Y pues tenemos casos en la vida real, ¿no? Como eh, incluso pues hay muchísimas teorías de conspiración de que las farmacéuticas han frenado el avance a curas de ciertas enfermedades, cosas que no están realmente comprobadas, pero siempre va a estar en el imaginario popular que estos tipos se están haciendo ricos a costa de la salud de la gente, ¿no? Esa es la grande crítica que hace Resident Evil originalmente. Ya después del 4 se sacan un montón de cosas bien extrañas que hay hasta en los últimos juegos ya hay cosas sobrenaturales, etcétera. No, los originales solamente todo era un error humano venido de la codicia de un hombre que se llama Albert Wesker y de otros protagonistas de estas historias. El caso de 28 días, de 28, sí, 28 días después es diferente. Eh, porque ahí pues un grupo de chavillos ambientalistas libera unos monos, estos monos, porque pues ustedes saben que se les hacen pruebas a los animales, ¿no? Bueno, se prueban productos en animales y estos monos traen el virus, que es el virus de la ira, que es como el virus de la rabia. Pues el que trae esta señora, ese virus que trae esa señora ahí en el video que se hizo viral apenas. Por cierto, vean el video de la gentrificación que apenas pusimos aquí, les va a gustar, ¿no? Bueno, pues y en ese contexto, bueno, por cuestiones creativas, había dos personas involucradas en la producción de la saga. Por eso 28 semanas después ya no tiene una secuela en muchos, muchos años, ¿no? De hecho tarda 26 años. No 28 años después como la película, pero casi 26 años, que salió este año, ¿no? Entonces, en toda esa década, por ejemplo, en la década de los 2010 se vuelve muy famosa la serie de Walking Dead, que duró más o menos como 10 años, 11 años, basada en un cómic, ¿no? De Robert Kirkman. Y también en 2013 se hizo muy famoso un juego que se llama The Last of Us, que si bien no es un virus, es un hongo. Pero todo esto, estas historias tienen en común que desarrollan la premisa de un mundo apocalíptico, distópico, donde todo comienza como una epidemia, luego una pandemia, que ya lo vivimos en 2020, y al final los sobrevivientes ahora ya tienen que temer más a los humanos vivos, a las atrocidades que hacen los humanos vivos cuando se pierde el caos social, ¿no? Cuando se pierde el orden social, perdón, cuando ya todo es un caos. Eso es lo que tienen en común todas estas historias, por eso nos enganchan tanto. Cada una tiene un poco una crítica más directa a algo. Resident Evil en principio era una crítica a las farmacéuticas, a los empresarios, a los grupos de poder. 28 días después, pues Danny Boyle hace una crítica a la sociedad británica y a la sociedad en general, porque además, si ustedes ya vieron la película, la de 28 años después, Reino Unido fue aislada, o sea, el mundo dijo, no, pues es que es tu bronca, ya, te aislamos. E incluso en la última película hay como un soldadillo de la OTAN, como un sueco, todos están patrullando el área para que nadie entre y salga de la isla, y si alguien toca la isla, ya, ahí lo dejan. Es el caso de este chavillo, ¿no? Sobreviviente ahí, que se encuentra el niño con su mamá. Bueno, pues no es un gran spoiler, ¿no? Y bueno, entonces, cuando colapsa el orden social, pues ya hay como una serie de atrocidades a la que los humanos se empiezan a acostumbrar, empiezan a normalizar. Por eso es que estas historias nos enganchan tanto, ¿no? El caso aquí vienen los spoilers, y si no han visto 28 años después, pues ya, si quieren lleguen hasta aquí. El caso de 28 años después, al final de la película salen unos tipos muy extraños, ¿no? Que parecen así como tipo naranja mecánica, ¿no? Y pues justamente nos recuerda esta distopía de naranja mecánica,
donde los drugos, los de Naranja Mecánica, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Naranja Mecánica de Anthony Burgess es una distopía donde se pierde ya los valores tradicionales por completo. Son estos sujetos todos vestidos como de colores y así. Ah, pero Anthony Burgess es lo que quería reflejar, la decadencia de lo que él consideraba como la decadencia de Occidente y de los valores tradicionales, ¿no? Que eso se ha dado, pues, sobre todo de este lado del mundo, y también de mano de la contracultura, ¿no? Anthony Burgess creía que iba a llegar a un punto de la contracultura en que se iban a perder por completo los valores tradicionales de Occidente, e incluso la juventud iba a actuar absolutamente contrario, ¿no? Que es algo un poco lo que pasa en la vida real, ¿no? Por eso son todos estos movimientos contraculturales. O sea, fueron en los años 70 el movimiento hippie, los movimientos ligados al rock, a, a la cultura antibélica, sobre todo en Estados Unidos, en contra de la guerra de Vietnam. Y bueno, hoy en el siglo XXI, pues tenemos, en los 90 pues hubo también representaciones en la música. Y bueno, en el siglo XXI, pues el reggaetón es la contracultura, ¿no? Es como lo opuesto a los valores tradicionales, a la estructura original de la familia, ¿no? Todo esto, ¿no? Que se va rompiendo, ¿no? También por eso, pues a la gente le gusta el reggaetón y todo este asunto, ¿no? Ya hablaremos de eso en otro video. Pero bueno, es buenísimo el trasfondo que tiene ahí 28 años después. Entonces, ya vamos a cerrar con un short que vi acá. Pero está fuerte, la verdad es que está fuerte. Y vamos a darle crédito, obviamente. Ay, espera, bebé. A su autor, que es... bueno, lo tenía por aquí, pero no lo tengo. Pero bueno, entonces vamos a cerrar con esto, ¿no? Nada más quería como... Aparte es interesantísimo, ¿no? Porque al final de 28 años después, miren, esta estética nos recuerda muchísimo a Naranja Mecánica, ¿no? Bueno, basada en el libro de Borges, pero dirigida por Kubrick. Entonces, eso es la secuela, eso va a ser parte de la secuela de 28 años después, que ya está prácticamente grabada. E incluso vemos una cosa muy interesante, una escena donde hay una especie de zompantli, ¿no? Ahí en el médico este médico lo tiene por ahí, ¿no? Como en una especie de tributo, pues, a toda la gente que falleció en esta crisis humanitaria que invadió el Reino Unido, ¿no? Y que además le dio la espalda al mundo, ¿no? En esta ficción. Entonces, bueno, pues interesantísima la historia, ¿eh? La verdad es que y es una película, digamos que si no has visto las anteriores y si no estás como acostumbrado a este tipo de película, al cine de Danny Boyle te va a costar trabajo verla. Pero bueno, pues lo dejamos hasta aquí, un poquito de contexto. Interesante. Aguas con las personas ahí en la Condesa, con los extranjeros, ¿no? Porque de repente ¿Qué dijo? traen el ¿Qué virus. somos? Síganos para más contenido. Este fue un video más de cotorreo que de otra cosa. Y hasta aquí lo dejamos. Cuidado con aquí la señora Jimena Pichel. No se la vayan a encontrar en la Condesa. Duérmanse temprano, se les va a aparecer la señora Jimena. Bye.